La terrorífica casa de los albañiles. En un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos y misteriosos se encontraba una antigua casa abandonada conocida como la Casa de los Albañiles. Esta casa, una vez habitada por una familia de constructores, había sido abandonada décadas atrás debido a rumores de sucesos extraños y aterradores que habían ocurrido en su interior. La historia cuenta que la familia de albañiles, compuesta por el padre, la madre y sus 2 hijos, había comenzado a experimentar fenómenos paranormales poco después de mudarse a la casa. Los albañiles, valientes y decididos, no creían en el mundo de lo sobrenatural y atribuían los sucesos a meras casualidades. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los sucesos se volvieron más intensos y aterradores. Objetos que se movían solos, extraños ruidos en las noches y sombras oscuras que acechaban a la familia se convirtieron en parte de su vida diaria. Los albañiles comenzaron a temer por su seguridad y decidieron abandonar la casa. Pero antes de que pudieran escapar, algo oscuro y malévolo se apoderó de ellos. La madre fue la primera en ser poseída, su rostro se transformó en una máscara de terror y comenzó a atacar a su esposo e hijos con una fuerza sobrehumana. Los albañiles lucharon desesperadamente, pero fueron superados por la fuerza de la madre poseída. A medida que la familia luchaba por sus vidas, la casa parecía cobrar vida propia. Las paredes crujían y se retorcían, las luces parpadeaban y el aire se llenaba de una presencia siniestra. Los albañiles se dieron cuenta de que la casa misma era la fuente de todos los horrores que habían experimentado. Finalmente, el padre de la familia logró liberarse de la madre poseída y tomó a sus hijos en un intento desesperado de escapar. Corrieron por los pasillos oscuros y retorcidos de la casa, perseguidos por sombras que parecían estar vivas. La casa parecía moverse y cambiar su estructura para atraparlos. Cuando llegaron a la puerta de salida, la casa se cerró de golpe frente a ellos. Estaban atrapados. El padre, lleno de rabia y desesperación, buscó una manera de derrotar a la casa maldita. Descubrió un antiguo libro de hechizos en el sótano y encontró un conjuro para exorcizar a los espíritus malignos. El padre pronunció las palabras del conjuro mientras los espíritus de los antiguos albañiles se materializaban a su alrededor. Lucharon contra ellos con todas sus fuerzas, pero parecía que los espíritus eran invencibles. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, el padre logró completar el conjuro. Un destello de luz blanca llenó la casa y los espíritus malignos desaparecieron. La casa volvió a su estado tranquilo y silencioso como si nunca hubiera sucedido nada. Los albañiles, agotados y traumatizados, salieron de la casa y nunca volvieron a mirar atrás. La historia de la Casa de los Albañiles se convirtió en una leyenda aterradora en el pueblo. La casa permaneció abandonada, evitada por todos, ya que se decía que aún estaba habitada por espíritus vengativos. Nadie se atrevió a desafiar su poder nuevamente, y la casa se convirtió en un recordatorio constante de los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados.